duerme para reposar el alma y el cuerpo, pero solo reposa cuando uno sueña, no el resto del tiempo, que es una preparación para el sueño. Y sin embargo, hay algunos que no descansan, pese a dormir 7 horas y media u 8. Explíquenos, doctor David Lira, qué cosa es lo que sabemos ahora, qué cosa es lo que las neurociencias permiten conocer sobre el funcionamiento de nuestro cerebro mientras dormimos y mientras soñamos. Buenos días. Sí, últimamente se está investigando mucho sobre sueño porque se sabe la importancia que tiene el sueño y el impacto sobre la salud. Lo que se ha descubierto últimamente es que hay personas que llegan a dormir 10, 12 horas o a veces más, y pese a dormir tantas horas, siguen con sueño durante el día, tienen somnolencia, tienen hipersomnia. Estas personas, lamentablemente, pese a pasar en la cama tantas horas y dormir tantas horas, no descansan. O sea, el hecho de que uno esté durmiendo no significa que ha descansado. Y por lo tanto, al día siguiente siguen cansados, tienen un mal rendimiento laboral, tienen una mala concentración, tienen una mala memoria y se ven afectados tanto psicológica, emocional como laboralmente. ¿Cuál es la causa de esta patología? Existen muchísimas causas. Tenemos que separarlas en primarias y secundarias. Primero, es importante que la persona que tiene una hipersomnia, que tiene mucho sueño pese a dormir, debería de ver a un especialista para que el especialista le haga un examen completo y minucioso y determine cuál es la causa. ¿Cómo se llaman los especialistas del sueño? Son los neurólogos especialistas en medicina de sueño. Ya. Entonces, lo que se debe de saber es si hay un medicamento, por ejemplo, que está tomando esta persona que puede causarle esta somnolencia. Hay muchos benzodiazepínicos, muchos antihistamínicos, muchos medicamentos para epilepsia, para Parkinson, para demencia, para diversas enfermedades que pueden causar somnolencia excesiva en el día. Esa es una causa. Otra causa puede ser una alteración cerebral, que puede ser producida por un daño, por un infarto, por una lesión estructural que debería de corregirse, o también un daño genético. Entonces hay que saber bien qué es la causa, porque en base a eso se da el tratamiento. ¿Hay porcentajes de hipersómnicos? Sí. ¿Sabemos, ya tenemos una estadística confiable? No tenemos aún en el Perú, pero a nivel mundial, en países donde tienen más estadísticas, se ve que entre el 4 al 6% de la población padecen de hipersomnia crónica. Es bastante. Es bastante. Es mucha población. Sí, correcto. ¿Cuál es el remedio más exitoso? Si es que se puede hablar de uno de ellos. Lo que tiene que verse es la causa. Si la causa es un medicamento que le causa hipersomnia al paciente, hay que cambiarle el medicamento por un medicamento que no le cause hipersomnia. Si es una alteración cerebral o una alteración sanguínea, se corrige esta. Por ejemplo, hay gente que tiene déficit de hormona tiroidea, hipotiroidismo, y tiene mucho sueño. Se corrige el hipotiroidismo y el sueño desaparece. Después, si es una alteración genética, que es una alteración menos frecuente, que se asocia con narcolepsia o cataplexia, existen medicamentos especiales en base a estimulantes cerebrales o en base a anfetamínicos. ¿Cómo cuál, por ejemplo, doctor? Nosotros ¿qué fármacos usamos en Perú, por ejemplo, y está aprobado por diferentes estudios, Ritalin, que es el metilfenidato, la atomoxetina, y los estimulantes tipo dexanfetamina, por ejemplo. Correcto. Son los más conocidos y no existen más por el momento en el mercado. De acuerdo. Mucha gente no sabe que este tipo de cosas tienen que ver con la neurología. Mucha gente piensa que los temas del sueño son temas de cuento de hadas o psicológicos y cosas de ese tipo. Y hay mucha gente que ignora que se puede dormir mejor. Y hay mucha gente que no sabe que 1/3 de nuestra vida, por lo menos, está dedicada al sueño. Y entonces hay mucho prejuicio sobre esto. Y entonces, claro, cuando uno va a un médico cualquiera, con muy buena fe le dice, lo que pasa es que tú tienes estrés, hermanito. Y como tienes estrés es que duermes mal. Desestrésate y vas a dormir mejor. Y entonces tú le tienes que decir al doctor, me da mi primer $1.000.000, doctor, para desestresarme, voy a dormir mejor. Entonces, la ciencia del sueño en nuestro país todavía está en pañales de alguna manera, está empezando, se está difundiendo cada vez más, felizmente, pero hay que luchar todavía con mucho prejuicio. Que mucha gente cree que el sueño es la parte onírica. Ese no es el tema es un tema neurológico.
¿Con qué dificultades se encuentra usted en la clínica, en la consulta? En la consulta médica nos encontramos con varias dificultades. Primero, lamentablemente los prestadores de salud aún no cubren muchas pruebas o tratamientos para sueño. Los medicamentos que les he comentado, por ejemplo, para la hipersomnia, no los cubren los seguros. Estamos hablando de seguros, por ejemplo. De seguros, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un seguro no cubra eso? Claro, eso es algo si es un tercio de irónico vida, no y los seguros se basan en que como es un problema de sueño, lo asocian a depresión o ansiedad, claro, y por lo tanto no lo cubren. Que es la salida fácil para lavarse las manos. Sí. Y lamentablemente los establecimientos de salud del Estado, Salud o MINSA, no cuentan con los medicamentos. Eso es por ignorancia. Claro, ¿O entonces por qué? Falta de difusión, falta de conocimiento, limitaciones de diverso tipo que como usted bien dice, está buscando cambiarse con el tiempo. Se lo digo por experiencia propia. Yo tengo una cosa que se llama parálisis del sueño, felizmente detectada el año 2002 por un neurólogo, que me ha pepeado y gracias a las pepas duermo bien. Pero durante décadas yo me pasé haciendo una ronda médica increíble, de todo calibre, de todo tipo. Me he encontrado con médicos que te hacen electroencefalograma, etcétera, que me decían, juegue usted golf. Oiga, le digo, yo vengo acá a una consulta porque tengo catatonia o catalepsia, prácticamente lo que yo tenía. Y usted me dice que juegue golf. ¿Usted cree que usted está loco o yo estoy loco, no? Entonces, hay muchos prejuicios sobre el tema. ¿Cómo podemos hacer? Pues estos programas yo creo que pueden lamentablemente las enfermedades de sueño han sido poco difundidas, inclusive entre la comunidad médica. Exactamente. Por eso actualmente ya existen especialistas en medicina de sueño que se encargan de estudiar bien al paciente profundamente, determinar lo que tiene y tratarlo con medicamentos. Sí, bueno. Porque solamente los medicamentos lo van a poder ayudar. Mucha gente piensa que durmiendo mejor, estresándose menos, estando más alegre y poniendo mucho de su parte, van a estar mejor. Doctor, permítame que trate de poner la medicina en su contexto social. Es cierto, hay una patología que nos la ha explicado usted, que es de origen neurológico, que tiene una base física. Pero el ruido de nuestra ciudad, claro, el claxon que acá usamos de la manera más desvergonzada, la falta de compromiso de los alcaldes, todos los alcaldes de este país contra la contaminación sonora, la televisión puesta por los vecinos a todo volumen, las fiestas. Acá recibimos llamadas de gente que no ha dormido toda la noche por razones completamente pedestres, que es que alguien está poniendo una fiesta y haciendo una bulla hasta el alba. ¿Todo eso afecta o no la calidad de los sueños y genera patologías o no? Existe un término médico que se llama fragmentación de sueño. Es decir, el sueño que uno tiene en la noche debe de ser continuo. Cuando se parte, por diversas razones, puede ser por ruidos, por las fiestas que usted comenta, porque la persona tiene que ir al baño, porque tiene que contestar el teléfono o porque hacen bulla en otros lugares y le interrumpen el sueño. Entonces uno descansa mal. Es prácticamente que haya dormido pocas horas. Entonces sí, es muy importante eso, la fragmentación del sueño, y en eso sí tienen que colaborar todos. Poco a poco yo entiendo que la población se va a educar, va a darse cuenta de la importancia del sueño y van a tratar de hacer menos bulla en horas que no deben de hacer bulla, que es la noche, para que todos puedan descansar tranquilos. Ojalá que tenga usted razón, pero lo que yo veo por ahora es que los autos los venden con alarmas sonorísimas. Nadie hace nada sobre el tema, que no sirven para nada, porque cuando suena la alarma de un auto, nadie va, ni siquiera el dueño se interesa. De manera que está el dueño. ¿Por qué diablos tenemos que soportar esto? Hay que hacer una brigada antirruidos en defensa del derecho al sueño, un derecho humano de primera generación. Oiga, ¿ya sabemos cuántas horas hay que dormir o no? Sí. Las horas que debe dormir son recomendaciones y van disminuyendo con el paso de los años. ¿Es cierto, por ejemplo, entonces, que nosotros los tíos dormimos menos? Sí, es correcto. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno. Sí, las estadísticas y los estudios que se hacen ven que en niños pequeños, en recién nacidos, ellos duermen alrededor de 20 horas. Niños más grandes, de 1 a 2 años, ya duermen 12 a 14 horas. Los adolescentes duermen alrededor de 10 horas, mientras que los adultos duermen de 7 a 9 horas. Y los adultos ya de más de 60 años duermen alrededor de 6 a 7 horas. Wow. O sea, cada vez va reduciéndose el número de horas, porque el cuerpo necesita menos horas para descansar y reponerse. ¿Y eso por qué? ¿Porque tenemos menos neuronas quizá? ¿O cuál es la razón? No se conoce bien la causa, pero se piensa que puede ser porque las conexiones cerebrales ya están más desarrolladas y más
conectadas. Los cerebros de los niños y de los bebés están totalmente inmaduros y no están hechas las conexiones, están en formación y por lo tanto necesitan más tiempo para si uno reponerse. quiere consultar cómo se toma contacto con el Instituto Peruano de Neurociencias, tenemos una página web www.ipn.pe y un teléfono, el 265-3834. 265-3834. Es una institución privada, es un gremio de médicos. De médicos neurólogos y otras especialidades que se encargan a neurociencias y a problemas de sueño. Efectivamente, la somnología o somnografía también importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista y usted. espero que podamos difundir cada vez más los conocimientos sobre medicina del sueño. Es importantísimo porque hay gente que no se siente entendida, comprendida, cuando, por ejemplo, a estos bostezos que tenemos acá, ¿no? Que acabamos de escuchar. Ya. Eso es producto del... Si eso te pasa a las 10 de la noche, estás en lo correcto. Si te pasa a las 12 del día, eres un hipersomne. Claro. Porque a las 12 del día no puedes estar bostezando así, hermano. Significa que has dormido mal. Hay una patología de fondo que hay que descubrir y tratar. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenos días. Nos vamos a la pausa.